Bueno, pues hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este taller sobre cómo debatir sobre medicina y salud que les traemos en compañía de ASPADE, que cordialmente me invitaron para acompañarlos el día de hoy. Pues yo me presento brevemente con ustedes. Mi nombre es Juan David Quijano, soy estudiante de quinto año de medicina y desde hace ya casi 2 años soy debatiente de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario. Eh, digamos que pues estoy muy feliz de poder acompañarlos el día de hoy. Sé que va a ser un taller muy productivo, al menos espero que lo sea, y sé que lo van a aprovechar un montón todos los que se hayan podido conectar. Igual creo que va a quedar grabado, según tengo entendido. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Básicamente, todas las preguntas que vayan teniendo durante la charla pueden ir escribiéndolas en el chat. Las escriben ahí en el chat del Zoom y al final del taller vamos a dar un espacio para responder a todas sus inquietudes. ¿Listo? Y ya, básicamente yo creo que eso es como todo. Eh, no siendo más, pues vamos a empezar con un poco de qué trata, muy por encima el taller. Sobre todo, me interesa saber qué vamos a, qué esperamos el día de hoy, cuáles son nuestros objetivos y cuál es el alcance del taller según pues lo planteamos. Digamos que yo tengo dos metas puntuales el día de hoy. Uno es como brindarles a ustedes conceptos interesantes y relevantes de medicina como cultura general, digamos, creo que son cosas que nos sirven saber a todos como ciudadanos informados promedio, más allá de que hagamos debate o no. Creo que son cosas que pueden ser útiles para todos y puntualmente para debate se van a dar cuenta que lo van a encontrar, lo que vamos a ver, bastante útil para, primero, hacer caracterizaciones más fidedignas, más realistas cuando se enfrenten a debates sobre medicina y que sean más completas. Segundo, para sofisticar los mecanismos y los razonamientos que utilizan en este tipo de emociones. Y tercero, hacer análisis, digamos, más matizados y que sus impactos también sean de esta manera cuando construyen argumentos en este sentido. Digamos que la primera reflexión que quiero dejar y que está hecho acá en pantalla en letra resaltada es que los debates sobre medicina y salud rara vez tratan únicamente sobre medicina y salud. Digamos que eso es una cosa importantísima a tener en cuenta. Ustedes se van a dar cuenta que las emociones que involucran este tipo de temas de fondo tienen otros temas que son transversales, tiene que ver, digamos, con debates sobre si las cosas deberían ser públicas o privadas, estatización versus privatización, debates en principio sobre dilemas, eh, por ejemplo, sobre vicios de consentimiento o, por ejemplo, sobre medios de comunicación, por darles algunos ejemplos, o cómo funciona la economía de mercado y los incentivos dentro de un mercado cuando hablamos de farmacéuticas y de medicamentos y el cuento. No siendo más, entonces pues vamos a entrar en materia, digamos, se van a dar cuenta que todo está muy aplicado a emociones y quiero hacerlo de esa forma. Hice un trabajo previo de recopilación de emociones que han salido en distintos torneos en los últimos años, tanto pues, torneos internacionales, tanto en español como en inglés, y vamos a analizar un poco cómo aplican los conocimientos que vamos a ir adquiriendo a la construcción de casos y caracterizaciones en emociones específicas, los vamos a ir aplicando en ese sentido. Entonces, ¿de qué vamos a tratar, de qué vamos a tratar en este taller? Digamos que identifiqué 5 ejes centrales que creo que son muy útiles para este tipo de debates. Primero, empresas farmacéuticas, cómo se investigan y se desarrollan fármacos, cómo funcionan las patentes y cómo son las dinámicas de comercialización de estos medicamentos. En segundo lugar, desde el punto de vista bioético, cuáles son los principios más importantes, qué es el juramento hipocrático, que es el que, pues, digamos, regula y direcciona la práctica médica y los dilemas en el ejercicio del médico y desde el punto de vista del paciente. Tercer lugar, los ensayos clínicos y la investigación en seres humanos, los requisitos que tienen, los protocolos que se exigen, sistema de salud, un poco de cómo está construido el sistema de salud, sobre todo a través de analizarlo en distintos países, y finalmente algunos aspectos, problemáticas actuales y sobre todo conceptos útiles para hacer, digamos en el caso de debate, una extensión médica cuando estamos hablando de problemas que tengan que ver con resistencia antibiótica, cómo es hacer medicina en diferentes culturas, hacerla en el siglo XXI con la era de la información, y bueno, ciertamente no va a ser un taller exhaustivo acerca de COVID-19, creo que hay muchas otras fuentes que les pueden dar información complementaria sobre este tema de actualidad importante. Lo que sí creo que puedo aportarles yo novedoso en este taller particularmente es cómo es ser médico en medio de la pandemia, porque creo que la perspectiva de cómo es ejercer la medicina o cómo ser un estudiante de medicina sin duda puede ser enriquecedora para sus debates y para ampliar sus perspectivas. En ese orden de ideas vamos a iniciar en primer lugar con las empresas farmacéuticas. Aquí se van a dar cuenta que hay algunos, lo que hice en la presentación básicamente hay como recopilaciones de algunas mociones sobre el tema de diferentes torneos, desde Semudes hasta otros torneos locales. Y lo que vamos a hacer es arrancar con un poco de las caracterizaciones. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de farmacéuticas dar una caracterización adecuada. En mi experiencia,
los equipos intentan pintar a las farmacéuticas de dos formas en medio de un espectro. Por un lado está esta idea de que las farmacéuticas pues están encargadas de investigación científica de alto nivel, de alta calidad. Detrás de las farmacéuticas se encuentran universidades, médicos que tienen intereses, pues digamos, de producir un buen conocimiento para la humanidad y de aportar a la ciencia, de atender a las problemáticas en salud y en últimas hacer que todos nos beneficiemos a partir de eso, respondiendo a unas exigencias técnicas muy altas que en últimas la investigación farmacéutica sin duda tiene. Creo que eso ocurre en una medida, pero eso es una posible caracterización. La otra caracterización, casi que opuesta, y es de hecho la que uno muchas veces encuentra en debate, es en la que te pintan a las farmacéuticas como estos conglomerados empresariales enormes, que son monstruosos y básicamente predatorios. Son muy poderosos, tienen muchísima riqueza, tienen muchísima influencia y hacen lobby alrededor de todo el mundo. Y en últimas te los pintan como que están interesados en réditos económicos, en subir los precios a su antojo, y en últimas convertir a la salud en un negocio. Incluso se crean estas ideas conspirativas a mi modo de ver, un poco conspirativas, en el cual las farmacéuticas solo se dedican a crear problemas de salud para vender medicamentos o soluciones parciales y amañadas para que la gente se mantenga enferma en el largo plazo y poder seguirles vendiendo medicamentos. Yo creo que en debate uno ha escuchado ese tipo de caracterizaciones también. Si me preguntan a mí, yo siento que lo más estratégico y lo más útil es dar una caracterización matizada. Y ahí creo que una caracterización matizada de las farmacéuticas incluye un poco de ambos conceptos. Es decir, sí, por supuesto que son empresas muy grandes, muy poderosas, con enorme capital y que tienen ánimo de lucro. Yo creo que eso es algo que podemos conceder y que es algo muy, muy cierto. Digamos que lo vemos cuando hacen lobbies, como, cuando ostentan patentes, los acuerdos que tienen con países y organismos internacionales, los hacen ser muy poderosas. Pero al mismo tiempo, creo que las farmacéuticas han ofrecido soluciones efectivas para la humanidad con sus desarrollos y con los que venden. Y de hecho, en la actualidad tenemos evidencia de ese tipo de cosas. Digamos, por ejemplo, el aumento en la expectativa de vida de las personas. Creo que hace 50 años la expectativa de vida era muchísimo menor, las personas definitivamente no vivían tanto y se enfermaban mucho más. La disminución de la mortalidad infantil en buena parte tiene que ver con esto y sobre todo el cambio en el perfil epidemiológico en las poblaciones. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Creo que hace 50, 100 años las personas se morían mucho más de enfermedades infecciosas. Creo que en la actualidad, y la evidencia en la medicina nos ha enseñado eso, ya las personas no se mueren tanto por enfermedades infecciosas. En la actualidad nos morimos más por ancianos, ya por enfermedades de la tercera edad, enfermedades crónicas y demás. Es decir, ciertamente ha habido cambios y buena parte de esos cambios se pueden explicar con el desarrollo de antibióticos y con el desarrollo de vacunas, que han ayudado a que cada vez moramos menos de enfermedades infecciosas y cada vez tengamos más expectativa de vida. Entonces yo creo que esto va para mostrarles como una caracterización adecuada de las farmacéuticas. Tiene que ver que sí, son muy poderosas y tienen mucha influencia y muchísimo capital. Digamos, las grandes farmacéuticas como Pfizer, Bayer, Novartis o Gilead tienen un montón de dinero y un montón de influencia, pero al mismo tiempo han hecho avances significativos y útiles para la humanidad. Entonces, digamos que es tener eso muy en cuenta y se van a dar cuenta que esa caracterización es bastante útil cuando están debatiendo este tipo de emociones. Por ejemplo, sobre nacionalizar la investigación farmacéutica o sobre si deberían crearse farmacéuticas públicas o no, una buena caracterización sin duda tiene que ir apuntando a ese tipo de cosas. Otra cosa importantísima que tienen las farmacéuticas y en parte explica su gran poderío y capital económico tiene que ver con las patentes. Y es que entendamos que el desarrollo de fármacos es muy costoso. Es un proceso difícil que toma muchísimo tiempo y que implica una enorme inversión. Y muchas veces es una inversión de alto riesgo porque todo este esfuerzo no te da garantías de que va a funcionar. Es decir, en el largo plazo es posible que el medicamento que se intentó desarrollar solo no sea efectivo. Y eso es básicamente la farmacéutica perdió esa plata de investigación de lo que está desarrollando. Por eso, cuando se logra crear una molécula que es segura y que es efectiva, existe esta idea de la patente. Usualmente la farmacéutica obtiene una patente, generalmente sean por 20 años, más o menos, para garantizar un retorno efectivo de esa inversión tan alta que hizo. Es decir, muchas veces esas patentes se ven en términos de proporcionalidad como algo legítimo, por cuanto que la farmacéutica invirtió tanto dinero, pues es justo garantizarle un retorno para su inversión. Usualmente, después de estos 20 años, la patente se libera, es decir, la molécula ya queda disponible al resto de casas productoras para producirse medicamentos genéricos. Y ahí es donde ya, digamos, se libera la patente y ya otras pueden fabricarlas como genéricos y entrar en competencia con esa farmacéutica. Pero bajo la regla general, ¿cómo funciona? Digamos que así se tratan las patentes. Y eso es particularmente importante porque vemos cómo es que esto justamente en ciertas ocasiones crea un monopolio a la hora del mercado. Porque si yo como casa farmacéutica creé un medicamento novedoso que funciona
y que nadie más puede producir porque yo solo tengo la patente, pues definitivamente yo soy el único oferente en el mercado y por ende yo puedo decidir el mercado el precio que este corresponde. Buena parte de esto explica por qué algunos medicamentos, sobre todo los más recientes medicamentos biológicos o de quimioterapias, pueden llegar a costar miles de dólares al año, porque las farmacéuticas literalmente tienen el monopolio por cuanto los proveedores de la patente. Particularmente para esta última moción, esta casa, como un país en vía de desarrollo, optaría por un mercado farmacéutico desintermediado. Por supuesto, al tratarse de una moción de actor, nos interesaría caracterizar cuáles son los intereses de los países en vías de desarrollo y cómo tienen unas enfermedades específicas, cómo les interesa atender a sus pobladores y cómo tienen unos problemas de salud particulares. Definitivamente también necesitaríamos entender cómo es el mercado farmacéutico. Y digamos que para esto existen dos paradigmas grandes, dependiendo del país en el que ocurra. En algunos países, como el Reino Unido, Canadá, Australia o en la misma Colombia, existen mercados intermediados o mercados regulados. ¿En qué consisten a grandes rasgos estos mercados? En estos mercados, el Estado, a través de una junta reguladora o a través de algún organismo de control, establece varias cosas respecto a los medicamentos. Primero, topes para ciertos medicamentos, es decir, cuál es el máximo precio que va a tener en el mercado. Segundo, subsidia otro tipo de fármacos para garantizar el acceso, tipo si un medicamento es demasiado costoso, el Estado paga una parte y negocia el precio con el farmacéutico, con la casa farmacéutica para garantizar que su población pueda acceder a él. Evita el exceso, digamos, el ingreso de moléculas que sean exageradamente caras o que sean innecesarias. Es decir, esta junta, esta junta reguladora se encarga de evaluar cuál es la necesidad de que el medicamento ingrese o no al mercado. Si considera que ya hay una molécula más barata que haga el mismo efecto y que no necesite digamos, un nuevo medicamento, puede optar por no ingresar ese medicamento a la venta en su país. Digamos que eso es lo que caracterizaría a un mercado farmacéutico intermediado o regulado como el que existe en estos países. Por el otro lado, tenemos como el opuesto, que son los mercados desintermediados, como los que propone la moción, es decir, mercados no regulados. Ejemplos claros de esto son, por ejemplo, Estados Unidos o Suiza. En estos países no hay una intervención estatal directa frente al mercado farmacéutico, sino que lo que se hace es dejarlos bajo la dinámica del mercado. Es decir, el productor tiene que demostrar la seguridad y demostrar la eficacia de su medicamento y en cuanto obtiene la licencia puede entrar al mercado a venderlo bajo sus términos. Es decir, el Estado no le impone precios, el Estado no le pone regulación a cuál medicamento puede entrar o no al país. Y entender esas diferencias nos ayuda a comprender comparativamente cuál es mejor o no y cuál podríamos argumentar a favor o en contra dependiendo de la posición en la que estemos. Por supuesto, del lado del mercado intermediado está el argumento intuitivo de cómo esto facilita el acceso a las personas por cuanto que le pone un tope a los precios y evita que se vendan medicamentos exageradamente caros en el mercado. Eso es algo cierto. Pero por el otro lado, creo que podemos ver cómo muchas veces hay pacientes particulares muy específicos con enfermedades de alto costo, enfermedades muy raras, que necesitan tratamientos bien avanzados y que usualmente son los más costosos. En el escenario en el que estamos en un mercado intermediado o regulado por el Estado, es altamente probable que esos nuevos medicamentos, esos nuevos avances no estén disponibles en el mercado y definitivamente el paciente no pueda obtener ese tipo de fármacos, lo cual sería altamente costoso y altamente perjudicial para él y para su salud en particular. En contrario, en un mercado desintermediado, vemos cómo existe el riesgo de que existan esas moléculas con esos fármacos con costos muy elevados, pero al mismo tiempo tenemos garantía de que todos los medicamentos están disponibles. Es decir, cada vez que hay una nueva innovación, cada vez que sale un nuevo medicamento más seguro, más tolerable por el paciente, que no le causa tantos efectos y que funcione muy bien, va a estar disponible inmediatamente en el mercado. Y esa es una buena garantía para los pacientes que pueden accederlos y que los necesitan. Entonces, digamos que muy probablemente ese debate va a estar en esos términos. En cuanto a las mociones que tenemos sobre el debate sobre nacionalizar o no, por supuesto que hay varios argumentos de base acerca de si deberíamos hacerlo o no. Y digamos, ese tipo de debates tienen que ver con los beneficios generales que puede tener estatizar o no un determinado mercado. Pero hay una cosa particular y tiene que ver y creo que tiene que ver sobre todo con cómo funcionan esas investigaciones y cómo funcionaría una investigación farmacéutica a cargo del Estado. Por supuesto, en términos de accesibilidad, como sabemos que el Estado en muchas ocasiones, por el deber que tiene con sus ciudadanos y por la necesidad que necesita, digamos que tiene de suplir unas necesidades mínimas, es altamente probable que el Estado esté dispuesto a asumir pérdidas por su ciudadanía. Como el Estado no tiene el mismo incentivo de lucro que si tiene, digamos, la farmacéutica privada, es muy probable que los medicamentos tengan precios más accesibles para las personas. Y eso intuitivamente estaría bien.
Pero noten cómo también hay algunos problemas de fondo, y es que cuando yo nacionalizo la investigación farmacéutica, también estoy nacionalizando los riesgos. Como les comentaba hace un momento, la investigación farmacéutica muchas veces no da garantías de réditos porque puedo gastar mucho tiempo y puedo gastar mucho dinero en desarrollar un medicamento que finalmente no funcione. Entonces, si el Estado asume la investigación, necesariamente también está asumiendo las pérdidas cuando la investigación no funcione. Y hay que ver si definitivamente ciertos países estarían en la capacidad de asumir tantas pérdidas en caso de que su molécula funcione o no funcione. Segundo análisis en torno a esto, creo que una cosa que favorece la nacionalización tiene que ver con la investigación local y que yo creo que uno puede probar cómo es probable que se estimule la investigación y el desarrollo científico local, la producción de conocimiento en el país, porque primero las personas tienen más interés de trabajar con su gente y por su propia gente cuando ven que el Estado los apoya. Entonces, si yo como Estado estoy dando dinero para empresas farmacéuticas públicas que contraten a personas de mi propio país, tengo muchos más incentivos como investigador o como científico para quedarme en mi país y no, digamos, buscar oportunidades en el extranjero en esta dinámica de fuga de cerebros que perjudica un montón a los países emergentes. Entonces, digamos que eso es algo particularmente interesante. Por el otro lado, creo que es muy también intuitivo que como las farmacéuticas tienen el incentivo del lucro, justamente porque ganar más dinero, van a tener muchas más ganas de investigar nuevas moléculas que sean más seguras, que sean más efectivas y que solucionen más problemas. Como está el trade-off de, bueno, quieren enriquecerse, pero si ese enriquecimiento de todas formas lleva un aporte a la ciencia y a una resolución de problemas médicos, creo que puede ser tolerable desde el punto de vista del mercado pues, privado, de no monopolizarlo por parte del Estado o de no crear farmacéuticas públicas. El último tiene que ver con las necesidades de la gente. Y eso es una cosa, digamos, muy importante, y es que el perfil epidemiológico, es decir, la manera en la que las personas se enferman, varía mucho en cada país. Las personas en Latinoamérica, en un país como Colombia o en un país como Panamá, se enferman de cosas distintas a las que se enferma alguien en Europa o las que se enferma alguien en Estados Unidos o en Japón. Las enfermedades son distintas en cada lugar, cada población tiene unas necesidades particulares. Creo que como Estado es más probable que tenga incentivos a responder a las necesidades específicas de mi población, porque son las que más afectan a la mayoría. Creo que muchas veces pasa, y eso es algo muy interesante, de hecho hay un caso bien particular, el de la farmacéutica Pfizer, hace un par de años, estaban investigando una molécula para otra enfermedad, digamos, una enfermedad oncológica o una enfermedad autoinmune, y descubrieron que la molécula que estaban probando daba indicios de ser útil para otra enfermedad, para la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad muy frecuente y es muy, digamos, importante. Y daba inicios y daba pistas de que podía ser útil para este tipo de pacientes. Sin embargo, como la enfermedad de Alzheimer no es tan rentable, no es una enfermedad de tan alto costo, ni es tan popular, la farmacéutica simplemente decidió desechar esa información, no estudió la molécula y no publicó la información sobre sus posibles efectos benéficos para el Alzheimer, simplemente decidió no investigarla más. Entonces creo que esto nos habla de cómo muchas veces las farmacéuticas tienen un incentivo por investigar en las enfermedades que no necesariamente son las más prevalentes, o sea, no son las más frecuentes en el país o en una población específica, sino que tienen más incentivos de investigar en las que dan más dinero. Y eso creo que es una cosa problemática para esos países, sobre todo países en vías de desarrollo, en donde muy probablemente lo más frecuente no sea la enfermedad autoinmune o el cáncer, sino la malaria o la fiebre amarilla. Y tal vez sería interesante poder investigar sobre ese tipo de enfermedades. Por el contrario, creo que el problema de que el Estado haga las cosas más frecuentes, que es lo que entendemos, el Estado tiene incentivos para investigar en las enfermedades más frecuentes en su población, es que hay unos grupos particulares que son muy vulnerables dentro del grupo de pacientes y son aquellos que tienen enfermedades raras, por ejemplo, enfermedades huérfanas o enfermedades de muy poca prevalencia. Ellas definitivamente no se van a ver acogidas bajo estas dinámicas porque como son tan raras, el Estado no tiene tantos incentivos en desarrollar medicamentos para ellos. Por el contrario, como las farmacéuticas entienden que son enfermedades costosas y que les dan dinero, tienen incentivos para investigar. Entonces, muy probablemente, así en mi país haya solamente 5 o 10 personas con esclerosis múltiple o con alguna enfermedad genética extraña, son pacientes que se ven muy beneficiados de estas moléculas que hacen las farmacéuticas privadas, porque nadie más investiga para ellos si no son las farmacéuticas. Entonces, digamos que por ahí podrían estar los choques de este debate pues, en sus diferentes formas, ya sea empresas farmacéuticas públicas o nacionalizar la investigación farmacéutica y demás. Entonces creo que ahí ya tienen unas buenas ideas para que puedan construir argumentos cuando se enfrenten a mociones de estas en un debate o cuando tengan que caracterizar cómo funcionan las farmacéuticas. La segunda parte, que es lo que hablábamos de la bioética, quise plantearlo de esta forma, en la cual, digamos,
hay dos actores centrales y muy importantes. Uno, pues dos médicos, y esa, pues, les voy a hablar como un poco desde mi perspectiva particular, sobre todo cosas que tal vez no son tan frecuentes en debate, y como que las personas no conocen tan a menudo, y después sobre los pacientes. La práctica de los médicos, digamos que está regida por cuatro principios según comprende la bioética moderna, que son eficiencia, no eficiencia, autonomía y justicia. Esos cuatro principios, digamos que son los rectores de la práctica y tienen una especie de jerarquización en función de cada situación, pero los cuatro son igual de importantes y la idea es protegerlos en la medida de lo posible, los cuatro cuando sea posible. Digamos, entonces la autonomía, sobre todo con la capacidad de agencia del paciente. Al paciente decidir sobre su propio cuerpo, decidir sobre su salud, aceptar tratamientos o rechazar tratamientos. Todo este concepto de la autonomía se materializa a través del consentimiento informado, que es un proceso de comunicación, digamos, continuo entre el médico y el paciente, en el cual se explica cuáles son los beneficios y los perjuicios de determinado tratamiento. El paciente puede plantear sus dudas, se resuelven sus preguntas y él mismo expresa de forma libre y autónoma cuál es su voluntad. Digamos que la autonomía es supremamente importante en la medicina moderna porque a veces se entiende que es más necesario que el paciente sea un agente activo dentro de su proceso, es decir, que tome decisiones sobre su cuerpo, sobre qué quiere y sobre qué no quiere. En cuanto a la no maleficencia, digamos que es este adagio del primum non nocere, es decir, ante todo no hagas daño. Es bien interesante como antes, digamos desde el punto de vista del médico, antes incluso que poder curar al paciente o disminuir el dolor o aliviar síntomas, tiene un compromiso y tiene una obligación de no hacer más daño. Es decir, no exponer al paciente a situaciones que impliquen un riesgo desproporcionado, ya sea porque hay una relación riesgo-beneficio muy desfavorable, porque digamos se trata de pacientes con un pronóstico de vida muy limitado o una expectativa de curación muy baja. Es decir, bajo esta lógica es que se justifica, por ejemplo, no someter a mi paciente a tratamientos experimentales que no tengo seguridad si van a funcionar o no, o tiene, por ejemplo, el de no someterlo a tratamientos que prolonguen su vida de manera innecesaria o de manera indigna cuando se sabe que no va a tener, digamos, mejora sobre su calidad de vida. Entonces, no hacer daño es el segundo principio, el de no maleficencia. El tercero, que está, bueno, que puse aquí primero, el de beneficencia, es lo contrario. Digamos que no es solo no hacer daño, sino propender por hacer el bien. Eso es otro de los labores que tiene el médico, digamos que tiene que ver sobre todo en actuar en función del mejor interés del paciente. Básicamente significa actuar acorde a la mejor evidencia disponible. El médico por eso se compromete a estar constantemente informado y actualizado para responder a las necesidades del paciente, para actuar mejor, digamos, según la mejor evidencia y dar los mejores tratamientos científicos que estén disponibles. Entonces está el incentivo constante del médico para actualizarse, para aprender y para entrenarse, para estar al tanto de todos aquellos nuevos tratamientos y de todas aquellas nuevas intervenciones que le puedan impactar de forma positiva a su paciente. El último principio es el de la justicia. Digamos que este es particularmente importante cuando hablamos de los macroprocesos del sistema de salud, porque tiene que ver con la manera en la que el sistema se estructura. Un poquito de esto lo vamos a ver al final, pero digamos que a grandes rasgos se trata de darle a cada persona lo que merece y lo que necesita dentro del sistema de salud, porque partimos del proceso, de la premisa básica de que tenemos recursos limitados para saciar necesidades casi que ilimitadas. El problema de la escasez originario de la economía fundamental, digamos que esto tiene que ver con cómo distribuimos los recursos, a qué pacientes les asignamos qué recursos o cuál necesita más, cuál necesita menos, cómo es que el sistema intenta garantizar la sostenibilidad de sí mismo a largo plazo y cómo el médico tiene una responsabilidad de garantizar esa sostenibilidad a largo plazo. De hecho, dentro de los sistemas de salud se intenta que los médicos colaboren con, digamos, ahorrar los costos en la medida de lo posible o evitar sobrecostos al sistema, porque entendemos que en la medida en la que el sistema funciona mejor, podemos atender mejor a más personas. Y todo esto, digamos que está materializado en el juramento hipocrático, que es este juramento que hacen todos los médicos cuando se titulan y es básicamente el que rige su práctica en general. Noten cómo hay algunas frases que están subrayadas porque quiero hacer énfasis en estas para analizar cosas que tal vez usualmente se nos pasan por alto. Y es como, por ejemplo, esta primera frase de prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, creo que habla de fondo de un valor que en la sociedad actual tenemos muy alto a los médicos y tiene que ver con el altruismo y tiene que ver con la vocación y con la entrega y digamos, esta vocación de servicio hacia la sociedad. Noten cómo se espera que el médico sea altruista y se espera que el médico efectivamente cumpla con estos principios y digamos que cumpla con esos principios en la materialidad. Noten cómo además cuando hablamos de
los maestros, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen. En ocasiones, y esto es algo que he de confesarles a ustedes en este taller, muchas veces esto termina justificando y legitimando unas dinámicas supremamente perjudiciales para los médicos cuando ejercen, y es la jerarquía que existe dentro de los hospitales y la jerarquía que existe en la práctica médica. Muchas veces estas jerarquías en la cual el superior, el médico especialista, insulta y maltrata y utiliza en cierta forma al médico que está por debajo de su nivel y a quien está estudiando, al residente o al interno, por ejemplo. Muchas veces perpetúa estas estructuras, muchas veces perpetúa estructuras de maltrato, y detrás hay acoso, detrás hay abuso, detrás hay un montón de problemáticas que nadie atiende y que nadie escucha, y que sobre todo en muchas ocasiones están prácticamente legitimadas porque se considera que simplemente es algo correcto de hacer y punto. En cuanto a esto de guardar el respeto y el secreto profesional, ya vamos a ver cómo en ocasiones el secreto profesional pues no es absoluto, es decir, dependiendo de las legislaciones y de la regulación de cada país, el secreto profesional no es un bien absoluto, sino que tiene unas excepciones. Por ejemplo, eh, tiene que ver cuando hay una orden judicial de por medio, es decir, cuando un juez me obliga a revelar un secreto, por supuesto. Además, también cuando hay un posible daño a un tercero, el médico está en la obligación de romper el secreto profesional. Y eso es algo que ha ocurrido con relativa frecuencia. Imaginen ustedes un psiquiatra que está en consulta con su paciente que es esquizofrénico, y el paciente confiesa en consulta que tiene interés o que ha estado pensando en asesinar a su pareja, por ejemplo. Ese tipo de situaciones que representan un riesgo para un tercero, definitivamente el médico está en la obligación de romper el secreto profesional. O, por ejemplo, cuando se trate de un evento de salud pública que debe ser reportado. El ejemplo, pues en la actualidad, evidentemente, un paciente con COVID no puede guardar el secreto de que es COVID positivo, tiene que ser reportado al sistema de salud, o enfermedades como el sarampión, o enfermedades como la tuberculosis, porque son altamente contagiosas. Aquí hay una línea gris y tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Y es que hasta hace cierto tiempo se consideraba obligatorio, por ejemplo, en el caso del VIH, que el médico le comentara el diagnóstico al cónyuge o a la pareja del paciente. Es decir, si mi paciente es VIH positivo y su esposa no lo es y no lo sabe, yo como médico estaba en la obligación de decírselo. Esto ha cambiado en algunos países, particularmente en el caso colombiano, desde hace ya varios años se quitó esta obligatoriedad de reporte, porque digamos que se espera que el médico ejerza más bien un rol pedagógico, en el cual le pueda enseñar a su gente la importancia de comentarle su estado de salud a su pareja, y que en ese orden de ideas sea el mismo paciente quien confiese su diagnóstico y quien lo comente. Y el médico tiene que hacer como toda esta labor de pedagogía para que el paciente lo haga, pero ya no está obligado a decirlo, de hecho ya no puede violar esa privacidad. Y uno podría decir como, bueno, pues el interés de un tercero es muy importante, pero también noten cómo particularmente las enfermedades de transmisión sexual tienen una connotación distinta en nuestra sociedad. Muchas veces detrás de un diagnóstico de VIH hay muchos miedos, hay muchos temores, hay un montón de discriminación y un montón de prejuicios por parte de la sociedad, y en ese orden de ideas exponer al paciente a ese tipo de dinámicas tan peligrosas y tan dañinas en la sociedad al revelar su diagnóstico puede incluso hacerle más daño. Entonces creo que ahí es una interesante ponderación, y de hecho es un debate que por acá está, efectivamente, que fue una moción que se debatió en el World de 2012, y es si el médico debería revelar esa información o no. Es un debate interesante, es un debate que todavía sigue vigente, depende del país y depende sobre todo de esta ponderación de los principios. ¿Qué me importa más? ¿Exponer a un paciente a una revictimización o una discriminación sistemática por parte de la sociedad? Incluso si, por ejemplo, se trata de un paciente que, por ejemplo, era homosexual y contrajo VIH por una práctica sexual, y nadie de su familia y nadie de su entorno sabía de su condición, ni tampoco sabía de su orientación sexual, pues definitivamente exponer su diagnóstico es exponer su intimidad, y eso sería supremamente peligroso. Por el otro lado, pues efectivamente está la discusión sobre si esto está dañando a un tercero o no, y si esto debe ser lo que prime. Entonces es una ponderación bien interesante. Última que quisiera señalar acá, está acá, y es como no utilizar, ni siquiera bajo amenaza, mis consentimientos médicos para contravenir las leyes de la humanidad. Los médicos se comprometen a esto al momento de graduarse, como les digo, pero noten cómo esto varía definitivamente dependiendo del contexto. Sí, porque definitivamente para el médico que está ejerciendo, que está en su ejercicio profesional, que está en su año rural, en una zona de alto conflicto armado, en las llamadas zonas rojas, donde hay muchísimos actores al margen de la ley, donde hay grupos criminales que los están presionando para hacer cosas a su antojo que pueden estar en contra de la ley, el médico se pone en una situación supremamente difícil, porque por un lado está la idea de respetar este principio por el cual rige su práctica como médico, pero al mismo tiempo tiene amenazas directas contra su vida. Entonces, esa disyuntiva a la que el médico se enfrenta en contextos particulares, como pasa, por ejemplo, en
diferentes países de América Latina, como pasa, por ejemplo, en países en alto conflicto, como en Medio Oriente o en África. Es altamente interesante ver cómo el médico actúa y bajo qué principios tiene que actuar. ¿Cuál es la ponderación que hace como un actor racional de proteger su vida o proteger el honor de su profesión? Digamos que es un debate bien interesante. Con esas cosas creo que podrían entender cómo funcionan este tipo de debates. Por ejemplo, esta moción, la primera, la del TODI 2018, sobre si el paciente debería resucitarse o no. La pregunta sería, ¿ese tatuaje es una expresión fidedigna e inequívoca de la voluntad del paciente? Y en orden de ideas yo podría pensar que el tatuaje es una actriz de voluntad anticipada y no resucitarlo sería respetar su autonomía, pero por el otro lado es hasta qué punto yo como médico estoy dispuesto a no salvar una vida, cuando supone que al menos socialmente se espera que yo salve vidas. Entonces, esto es un debate bien interesante y que se puede tener bastante en cuenta. Misma historia el último de acá, que tiene que ver sobre si los doctores deberían administrar tratamientos que sostengan la vida de pacientes en estado vegetativo persistente. Aquí la pregunta es, ¿quién quiere seguir viviendo en esas condiciones? Para muchos, probablemente vivir en un estado vegetativo persistente no sea una condición de vida digna y dentro del principio de no maleficencia, yo no quisiera que mi paciente esté sometido a este tipo de tratos indignos y preferiría no prolongar su sufrimiento. Por el otro lado, está como evidentemente este paciente no puede tomar la decisión, su familia es la que quiere que se mantenga vivo y sería injusto con la familia quitarles el derecho digamos, a ser partícipes de esta decisión y que el médico la tome unilateralmente. El problema, y es un análisis bien interesante acá, muchas veces los pacientes, y sobre todo los familiares de los pacientes, no son conscientes de lo que implica tener a un familiar o un ser querido en estas condiciones. Es decir, probablemente si yo tengo un paciente o un ser querido al que tengo que alimentar, al que tengo que bañar y al que tengo que cuidar 24 horas todos los días, muy probablemente a los 2 o 3 meses, ese familiar que es el cuidador termina incluso más enfermo. Es una cosa que está escrita y se denomina el síndrome del cuidador o el síndrome de burnout, que es básicamente el desgaste constante, tanto físico como emocional, al que está sometido el cuidador de un paciente crónico o un paciente terminal. Este tipo de familiares y este tipo de cuidadores sufren muchísimo y muchas veces no son conscientes de ese sufrimiento al que se están hacer mantener bajo estas condiciones. Entonces, uno podría pensar que incluso está protegiendo a sus familiares. Es un debate interesante también y se puede argumentar de esa forma. En cuanto a los pacientes, así como a grandes rasgos, digamos que es interesante caracterizar a los pacientes muy bien. Y es que los pacientes sin duda están en una condición de vulnerabilidad. Se encuentran en una situación en la cual, pues, no solamente su estado de salud no es óptimo, sino además tiene miedo, tiene inseguridad, no sabe qué está pasando, está confundido y literalmente desnuda su cuerpo, tanto física como ante el médico, esperando que éste le dé una cura, esperando que éste le dé una solución. El hecho de mostrar esa vulnerabilidad al médico, sin duda crea unas expectativas legítimas en el paciente. El paciente espera que no solo su médico sepa medicina y le trate su enfermedad y le alivie su dolor, por supuesto, pero también espera y exige, y es legítimo que lo haga, una atención digna, una atención humana, de calidad y sobre todo calidez humana en el trato, porque está vulnerable, está asustado, tiene miedo, tiene dolor y muy probablemente esa vulnerabilidad humana espera algo de empatía y algo de comprensión por parte del médico. Y eso en parte explica un poco esas expectativas del paciente. En el marco de una relación médico-paciente que en la actualidad comprendemos muy distinta como era antes. Como les comentaba ahorita un poco, hace varias décadas, probablemente hace ya un buen tiempo, se entendía la relación médico-paciente de una forma muy paternalista o de una forma muy vertical. El médico es el que tiene el conocimiento, el médico es el que sabe y es el que toma las decisiones por el paciente escucha este caso. Digamos que en la actualidad la relación es muchísimo más horizontal. En la actualidad se espera que el paciente, como les comentaba, sea mucho más partícipe dentro de las decisiones, se eduque, responda a sus dudas, pueda interactuar de forma directa con el paciente y con el médico, y en esa relación horizontal haya muchas más posibilidades de generar un mejor vínculo. Esto es muy importante porque los pacientes, y eso es algo que está demostrado, de hecho, científicamente, los pacientes que se sienten cómodos y que sienten confianza con el médico que los trata, tienen más posibilidades de recuperarse más rápido y de tener menos dolor. Entonces, definitivamente, la relación de confianza entre el médico y el paciente es supremamente importante. Incluso tiene que ver eh, con los desenlaces que el paciente tendrá. Entonces, digamos que es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí hablábamos un poquito de las expectativas de los familiares y seres queridos y cómo muchas veces terminan enfermándose más ellos con estas dinámicas del síndrome del cuidador que les comentaba anteriormente. Con ese tipo de cosas creo que podríamos enfocar mociones como las que puse acá. Por ejemplo, esta casa nunca le permitiría a los padres tomar decisiones médicas que contradigan el criterio del médico respecto a sus hijos. Aquí el debate de fondo es, ¿será que quién tiene
más potestad para decidir sobre el estado de salud de un niño, de un menor de edad. Padres que son quienes lo conocen y que son quienes saben sus expectativas, pero que al mismo tiempo tienen un vínculo emocional muy fuerte que en muchas ocasiones les nubla el juicio, o por el contrario, un médico que no responde por ellos y que ciertamente no tiene ese vínculo emocional, pero que posee el conocimiento científico y posee el conocimiento fáctico para garantizar las mejores condiciones de ese niño. ¿En qué condiciones se dan este tipo de discusiones? Porque muy probablemente si el médico manda al niño a tomar un antigripal, pues no están en contra. Digamos que las contradicciones entre médico y paciente tienen que ver sobre todo en las decisiones más importantes que tienen que ver con cirugías grandes, con tratamientos muy difíciles o muy riesgosos. Ahí es donde definitivamente podría haber un choque entre padres y médicos y es interesante averiguar cómo esto puede dirimirse. Aquí la segunda moción, que es del Mundial de Chile 2018, esta casa apoya el right to try o el derecho a intentar, que es básicamente el permitir que pacientes que poseen enfermedades de muy difícil manejo o de muy mal pronóstico, que se encuentran en las últimas, digamos, estadios de enfermedad y que tienen poca expectativa de vida, puedan acceder voluntariamente a tratamientos experimentales, incluso si estos no están demostrados que tengan seguridad y que puedan funcionar. Si el paciente está dispuesto a asumir ese riesgo, se le debería permitir acceder a esto o no. El punto acá tiene que ver con que esto es una manifestación directa de la autonomía del paciente, que ya hablábamos dentro de los principios de la bioética, es muy importante, pero la autonomía definitivamente requiere que el paciente tenga capacidad para tomar una decisión libre. ¿Qué tan libre o qué tan libre de coerción encuentra un paciente que está en una enfermedad terminal? Probablemente está más movido por la emocionalidad que por un cálculo racional de riesgos y beneficios, entonces tal vez su consentimiento pueda estar viciado. Eso es un análisis interesante. Lo otro que se puede analizar acá es un poco de conocimiento específico acá. Muchas veces estos tratamientos experimentales implican cerrarle la puerta a otros tratamientos que sí están probados como cuidado paliativo. Me explico. Si yo como paciente con cáncer tengo que, o sea, estoy ya con muy mal pronóstico, pero voluntariamente accedo por el right to try a estos medicamentos experimentales, puede que funcione, puede que no, pero es altamente probable que no funcione. Y en el escenario en el que no funcione, por cometer medicamentos que son tóxicos para el cuerpo, que muchas veces son peligrosos o que tienen efectos adversos, puedo complicar la posibilidad de recibir tratamientos para aliviar el dolor, para mejorar mi dificultad para respirar o para ayudarme a tener una vida más digna y mejorar mi calidad de vida. Entonces, probablemente permitir al paciente esto implica también hacer que indirectamente no pueda acceder a tratamientos que mejoren su calidad de vida, incluso si no lo curan. Entonces, ¿cuál es el mejor interés del paciente? Es sin duda un debate interesante. Este último me pareció interesante que salió en el Euros del 2018. No es tanto por el debate de fondo que tiene que ver con cultura popular y tiene que ver con medios de comunicación, pero particularmente sobre la neurodivergencia, que es un tema muy frecuente en la actualidad. Y aquí estamos hablando de la neurodivergencia como personas que tienen enfermedades mentales o algún tipo de trastorno cognitivo o algún tipo de retraso cognitivo, alguna deficiencia, tipo digamos que tienen una enfermedad mental que les impide relacionarse completamente con el resto de la sociedad, tipo alguna enfermedad o algún síndrome dentro del espectro autista, por ejemplo, el síndrome de Asperger o cosas por el estilo. Y también las personas neurodivergentes muchas veces se consideran aquellos pacientes con enfermedades psiquiátricas, que son esquizofrénicos, que tienen trastorno afectivo bipolar o que tienen depresión. Noten cómo eso es un tema cada vez más importante y cada vez más frecuente dentro de las series. Si no miremos lo que pasa con, no sé, Yu, el personaje, el protagonista principal muy probablemente tenga algún tipo de patología mental, o como pasa en la serie muy famosa The Good Doctor, cuyo protagonista es un médico que tiene Asperger. Este tipo de series pueden ser interesantes y el debate desde el punto de vista médico es muy interesante porque desde la visión del paciente, noten cómo esto muchas veces implica homogeneizar a los pacientes. Es decir, asumir que todas las personas neurodivergentes tienen interés en ser conocidas y en ser mostradas por la cultura. Incluso si estas series tienen asesores profesionales que muestran la enfermedad y la neurodivergencia tal y como es, creo que es peligroso en muchas ocasiones asumir que todos los pacientes quieren lo mismo. Hay varios pacientes autistas o pacientes con enfermedades psiquiátricas que no quieren que la gente sepa de ellos, que no quieren que la gente conozca de su enfermedad o que no quieren ser visibilizados. Muchos solamente quieren vivir una vida tranquila y anónima. Y como esto es un poco peligroso para ellos en particular. Creo que esto es un análisis interesante como desde el punto de vista de la neurodivergencia y que se puede hacer desde la salud de los pacientes. En tercer lugar, en cuanto a la investigación con seres humanos, aquí hay varias también mociones interesantes, es un tema tal vez de los más frecuentes que salen, y aquí no me voy a extender mucho, digamos que solamente voy a hacer tres cosas puntuales, y es lo que está acá. Primero, ¿cuáles son los orígenes que existen
de estas regulaciones internacionales, y es digamos, es un análisis bien interesante, y es cómo la sociedad occidental, para poder asumir e implementar regulaciones en contra de prácticas poco éticas en la investigación, tuvo que hacerlo después de alguna tragedia, literalmente después de una tragedia. Y eso es lo que ocurrió en la historia. Por ejemplo, los experimentos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial llevaron a que años después se hiciera la Declaración de Nuremberg, en la cual digamos, se rindió cuentas de todo esto después de los juicios, y en la declaración en cuanto a la investigación se establecieron los primeros protocolos para evitar que las personas fueran maltratadas o que los sujetos de investigación fueran sometidos a situaciones que violen la ética y que violen la dignidad humana. Digamos que progresivamente la humanidad ha ido construyendo esto, pero ha necesitado literalmente más y más tragedias para que la regulación cada vez mejore. Segundo caso que pasó, y es muy interesante, en una escuela en Estados Unidos, en la escuela de Willowbrook, básicamente ocurrió un caso en el que esta escuela era específica para niños con discapacidad cognitiva. Y en esta escuela, sin el consentimiento de los padres y, por supuesto, sin la participación activa de los niños, unos doctores los inocularon con hepatitis A para estudiar la enfermedad. Claramente eso es una vulneración de sus derechos, claramente esto atentaba contra un grupo particularmente vulnerable, como son las personas con condición de discapacidad, y aún así lo hicieron, y aún así lo hicieron siendo niños. O, por ejemplo, lo que ocurrió con el fármaco muy famoso en los años 60 en Estados Unidos, que se llamaba talidomida. Este medicamento estaba diseñado para evitar las náuseas y el vómito excesivo en las embarazadas. Y funcionaba muy bien, realmente les curaba los vómitos a las embarazadas y era muy efectivo. Durante las investigaciones y los ensayos clínicos, la farmacéutica tuvo indicios de que esto podría inducir malformaciones fetales, particularmente una que se llama focomelia, y es muy grave porque implica que no se desarrollan adecuadamente los miembros superiores. Es una malformación congénita. Y tenían indicios de que podía ocurrirlo cuando hicieron las investigaciones en animales. Sin embargo, la farmacéutica decidió no darle importancia a este indicio, no investigar más al respecto y sacar el medicamento al mercado. Un par de años después, cuando empezaron a nacer los primeros niños de las madres que habían tomado este medicamento, casi todos tenían este tipo de malformaciones congénitas. Inmediatamente el fármaco tuvo que ser descontinuado, pero noten cómo esto pudo haberse evitado si se hubieran tenido protocolos de investigación claros que obligaran a la farmacéutica a, cuando tuviera indicios de un daño injustificado, detener la venta del medicamento. En la actualidad estos protocolos ya existen este tipo de exigencias sobre las farmacéuticas y sobre los ensayos clínicos, y afortunadamente se han hecho muchísimos avances. Pero definitivamente requerimos que ocurrieran ese tipo de tragedias para que pasaran. Y creo que estos requisitos éticos para las pruebas en seres humanos se resumen muy bien en los 7 principios que propone un autor que se llama Ezequiel Emanuel, que se los dejo aquí a continuación en esta tabla. Noten cómo tiene que ver con el valor social. Digamos, para que una investigación pueda llevarse a cabo en seres humanos, tiene que cumplir con estos requisitos. Que tenga un valor social, que tenga validez científica, que la selección de los sujetos de investigación sea equitativa, es decir, que no se trate de personas vulnerables, que no se trate de personas discriminadas, que la razón riesgo-beneficio sea favorable, que tenga una evaluación independiente por pares académicos, que el consentimiento informado del paciente se lleve a cabo de buena forma, y por supuesto que haya respeto por los sujetos inscritos. Esto implica permitirles una garantía de la privacidad, permitirles que puedan retirar del experimento en cualquier momento cuando deseen retirar su consentimiento y demás. Aquí les dejo esa tabla, igual creo que va a quedar grabado y les puedo compartir la presentación por si la quieren revisar a profundidad. Y lo último, cómo se realizan esos ensayos clínicos. Y es que en la actualidad los ensayos clínicos tienen que surtir varias fases antes de poder realizarse en seres humanos. Me explico. Más cuando yo estoy probando un nuevo medicamento, tengo que pasar por 3 fases de ensayo. La primera fase tiene que ver con probar la efectividad en el laboratorio. Entonces, con cultivos celulares, con pruebas de laboratorio, con animales incluso en ocasiones, pruebo que el medicamento sea efectivo para lo que yo quiero. En una segunda fase se evalúa la seguridad, y aquí tomo un grupo pequeño de personas voluntarias y les administro el medicamento para probar qué tan seguro es. Noten cómo en la fase 2 yo no estoy mirando si el medicamento sirve o no sirve, sino solo si es tolerado, o sea, si no induce efectos adversos muy graves, si no causa daño en la persona. Si esos 2 fases ocurren, ya yo puedo pasar a la tercera fase, y en la tercera fase es donde puedo utilizar sujetos humanos como tal. En la 3, para evaluar la eficacia, tomo una corte de pacientes que se inscriben en el estudio y ahí los sigo a través del tiempo, les hago una evaluación constante, los comparo con un grupo de control. Entonces, digamos que esto puede ser un análisis interesante para, sobre todo, esta última moción,
O, por ejemplo, la primera, y es analizar cómo, sí, uno puede decir que las personas que se someten a estos ensayos clínicos están asumiendo un riesgo, pero creo que un análisis interesante es minimizar ese riesgo, mostrando cómo en la actualidad los protocolos de investigación tienen que surtir estas fases, tienen que cumplir estos requisitos éticos, y en ese orden de ideas, el riesgo al que se someten los sujetos de experimentación, idealmente, no son tan altos, o al menos ese tipo de... Por ejemplo, básicamente por ahí va el análisis que les quería presentar ahí. Último, en cuanto al sistema de salud, aquí digamos que no me voy a demorar demasiado, porque el debate de fondo muchas veces tiene que ver sobre si es algo público o si debe ser algo privado. Digamos que eso tiene otro tipo de mecanismos, otro tipo de análisis. Muchas veces se habla de que lo privado tiene mayor eficiencia o al menos intenta probar eso por parte del Estado, como muchas veces el aparato burocrático estatal hace que sea mucho más lento y hace que sea mucho más ineficiente. Pero digamos que más allá de eso, me interesa dos cosas. Uno, cómo se construyen los planes de beneficios de los sistemas de salud. Y es que, digamos que existen dos grandes modelos que pueden ser muy útiles cuando ustedes tengan que pensar en un plan, en una moción política que involucre este tipo de cosas. Creo que los planes de beneficios, a grandes rasgos, se pueden construir de dos maneras. Uno, como un sistema de inclusiones, que es el que ocurre en varios países, en el cual digamos, el plan de salud cubre una lista de medicamentos que son sacados por el ministerio, que son sacados por el ente regulador. Entonces, digamos, esta lista hace explícitos qué medicamentos cubre el sistema de salud, qué medicamentos cubre el, por decirlo así. El otro sistema es un sistema de exclusiones, en el cual se construye una lista en la cual yo especifico todos aquellos medicamentos o aquellos procedimientos que no voy a cubrir como sistema. Todos los medicamentos que no están dentro de la lista de exclusiones se asume que son cubiertos. Y ustedes dirán, bueno, pues suena más o menos lo mismo, pero de fondo hay una diferencia muy grande. Y justamente ahí es donde va el análisis sobre qué es más efectivo o qué es más eficiente, qué es más barato, qué puede ser más costoso. En el lado en el que yo tengo la lista de medicamentos aprobados, o sea, la lista de inclusiones, tiene que surtir un proceso enorme cada medicamento que quiera ser incluido para ser aprobado por esta junta o ser aprobado por este ente regulador. Y muy probablemente si un paciente necesita acceder a un tratamiento urgente que no está dentro de esta lista, va a tardar un montón de tiempo hasta que alguien se la apruebe y puedan incluirla. Por el contrario, en el sistema de exclusiones, esto muchas veces se ha convertido en un incentivo perverso para personas que se aprovechan de los vacíos legales. Porque si todo lo que no está explícitamente prohibido es permitido, o sea, es financiado por el sistema, muchas veces para cubrir medicamentos o cubrir tratamientos que no tienen tanta evidencia o incluso que son con fines no necesariamente de salud, sino estéticos o cosas por el estilo, se aprovechan de este hueco en el sistema personas para facilitar o para permitir ese tipo de prácticas. Entonces, digamos que es bien interesante eso. Último análisis acá que les quería comentar es el de esta tercera moción, que me pareció muy interesante, porque creo que atiende mucho a lo que ocurre en la actualidad también. En países con déficit de profesionales médicos, esta casa, en lugar de regular quién puede ser profesional de salud, se encargaría de proveer certificaciones opcionales de competencia. Y aquí tiene que ver mucho con cómo la práctica médica es regulada por parte del Estado. En la gran mayoría de los países, digamos que el Estado, a través de diferentes organismos de control y a través de sus departamentos de salud, se encarga de, digamos, hacer unos currículos estandarizados para las facultades de medicina, en la cual dicen, tú como estudiante de medicina tienes que aprender estos mínimos poder titular. Y eso es algo que está estandarizado a todo el país, unos conocimientos mínimos estandarizados para titularse. Adicional a eso, en algunos países existen unos exámenes nacionales de certificación cuando el médico se gradúa y que le permiten acceder a una especialidad médica o acceder a un posgrado, como el USMLE en Estados Unidos, el MIR en España o el ENARM en México. Por ejemplo, ese tipo de exámenes de residencias nacionales. En otros países se deja más a la universidad o al hospital. Además de eso, obviamente se crean estas figuras. Listo. Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva, no sé hasta dónde llegamos, pero bueno, creo que voy a terminar esta idea y ya. Entonces, lo último, en términos de la autorregulación de la práctica del médico como tal, eso es un análisis bien interesante. Y es que noten cómo en muchos lugares se explica que hay una especie social implícito, el médico y la sociedad. ¿Por qué es esto? Y es que la medicina en sus orígenes era una profesión liberal. Y en ese orden de ideas creo que el Estado y la sociedad en general concedieron unas libertades y unas garantías particulares a quienes fueran médicos, esperando a cambio una autorregulación. Creo que estas concesiones que la sociedad ha hecho a los médicos se ven materializadas en
mecanismos como, por ejemplo, los tribunales de ética médica, que en muchos países están conformados por médicos que conocen de procesos ético-disciplinarios y establecen sanciones disciplinarias internas para sus colegas. Es decir, los médicos son capaces, y digamos que la sociedad les ha otorgado la posibilidad de juzgarse a sí mismos y sancionarse de forma disciplinaria a su propio gremio. Eso es algo que muy pocos gremios, de hecho, en la actualidad poseen esa libertad para hacerlo. Además, los médicos se agrupan en cuerpos colegiados, como colegios médicos, federaciones, sociedades científicas y demás, para representar sus intereses y aportar a las discusiones de política pública, por ejemplo. Entonces, creo que el Estado y la sociedad en general han cedido y han concedido unas libertades a los médicos para actuar bajo su propio criterio y en una autonomía, por decirlo de alguna forma, y en contraprestación de esa autonomía, la sociedad espera que el médico se autorregule. Y esa autorregulación tiene que ver con no ser imprudente, con respetar al paciente, con obrar acorde a sus principios bioéticos y demás. Digamos que esa autorregulación que se espera que los médicos tengan responde a esa concesión que la sociedad misma les ha dado. Y eso es una cosa muy interesante para analizar dentro de esta moción sobre si los médicos deberían ser certificados por el Estado o no en condiciones donde haga definitivamente dinero, donde haga falta dinero, por decirlo de alguna forma. Esta última moción me pareció interesante analizar cómo, no, lo que les comentaba al comienzo, las personas en la actualidad se enferman de cosas distintas a las que se enfermaban en el pasado. Muchas veces, o sea, las personas mayores que están enfermas en la actualidad probablemente sufren de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades pulmonares y cosas por el estilo. Y muchas veces uno podría argumentar que estas personas lo hicieron por descuido, es decir, están enfermas, usted es diabético, usted es hipertenso porque no se cuidó, porque fumó, porque comió mal, pero en muchas otras ocasiones, y sobre todo en las personas que tienen menos acceso a la educación y que tienen menos recursos económicos, muchas veces terminaron enfermas en parte por el abandono por parte del Estado. Porque es que si el Estado nunca les enseñó cómo debían cuidar su salud, que debían consultar al médico de forma regular, de que debían alimentarse de forma saludable, que debían tener buenos hábitos de vida, que además digamos, los sometió a la contaminación de una ciudad capital en la cual está un montón de smog de carros y de industrias y de buses, y además de eso los sometió a tóxicos o químicos y cosas por el estilo sin las protecciones adecuadas. Uno podría argumentar que estas personas mayores de hecho están enfermas por culpa del abandono del Estado. Y en ese orden de ideas, el Estado les debe cuidar su salud y por eso no es correcto decir que no debería invertir en ellos. Digamos que eso es un análisis interesante como lo que les comentaba para contextualizar esta última moción. Es un análisis que puede salir probablemente en un debate de ese estilo. Finalmente, ya para cerrar acá, les quería hablar de un par de problemáticas actuales. Para no prolongar mucho el taller, digamos, les voy a hablar un poquito acerca de la resistencia antibiótica, que me parece que es bien interesante evaluar cómo bueno, en la actualidad hay un problema enorme que tiene a todos los médicos y a todos los científicos corriendo en círculos muy asustados, y es definitivamente que cada vez tenemos más bacterias súper resistentes a los antibióticos convencionales. Creo que probablemente ustedes hayan escuchado de la famosa supergonorrea o la gonorrea resistente a cefalosporinas. O, por ejemplo, Staphylococcus aureus meticillinos resistentes, especies de pseudomonas, enterobacterias que producen carbapenemasas, y etcétera, etcétera. O sea, enfermedades que antes no se presentaban de forma tan frecuente, o al menos no de forma tan agresiva. Antes las bacterias respondían a los antibióticos de primera línea, los más sencillitos y los más económicos, y todo era perfecto. Pero por el uso indiscriminado de estos antibióticos, tanto por parte de médicos que de forma irresponsable los formulaban, como de pacientes que de forma irresponsable se automedicaban, el clásico paciente que tiene una gripe viral, pero decide automedicarse antibióticos porque su vecino o su compadre le dijo que funcionaba. O, por ejemplo, en la industria, muchas veces en aspectos como la ganadería o en la industria avícola, se utilizan de forma indiscriminada antibióticos y esto induce resistencia. Y el problema con las bacterias es que ellas tienen una gran capacidad de adaptarse, como todos los seres vivos, responden a las necesidades del medio. Entonces, cuando yo utilizo los antibióticos de forma inadecuada, cuando no están indicados, o por menos tiempo del que es, porque eso es otra cosa muy frecuente, el paciente que recibe un antibiótico por 5 días, pero al segundo día ya se siente bien y ya no tiene fiebre, entonces no se toma más el antibiótico, o tomarlos así, o sea, tomar los antibióticos mal, favorece que se seleccionen cepas y poblaciones de las bacterias resistentes a esos antibióticos. Y la inducción de esa resistencia es sin duda muy problemática, pues
para el ejercicio de la medicina, porque cada vez tenemos pacientes que se complican más, que terminan más tiempo en una unidad de cuidado intensivo o que representan más costos para el sistema de salud porque los antibióticos no se cuidaron de forma adecuada. Eso es una cosa muy interesante y que definitivamente podría evaluarse. ¿Hay avances respecto a esto? Sí, están investigando algunos antibióticos, pero definitivamente el problema, y se relaciona un poco con lo de la investigación y un poco con lo de las farmacéuticas, hacer antibióticos no es lo más rentable. Y hacer antibióticos no es probablemente el primer interés de algunas farmacéuticas que quieren hacer dinero. Entonces, muy probablemente esta posibilidad de hacer nuevos antibióticos no funcione de manera adecuada. Noten cómo, por ejemplo, los objetivos del desarrollo para el 2020 de la ONU y de la OMS involucraban que para el 2020-2025, si mal no recuerdo, estuvieran desarrollados 20 nuevos antibióticos. A la fecha vamos como 8. Creo que definitivamente esa meta no la logramos. Y cada vez se nos están acabando más los antibióticos. Esto es muy interesante y es muy importante para evaluarlo. Por ejemplo, en esta moción que está acá. Esta casa considera que la OMS debería adoptar una convención que prohíba la venta de fármacos con alto riesgo de resistencia, como los antibióticos, a países que no cumplan con las guías sobre su uso clínico y agrícola. Esta moción, de hecho, salió en Worlds de Sudáfrica. Entonces, pues uno podría analizar acá y que me parecen supremamente interesantes, creo que tienen que ver con esto, como para caracterizar la problemática de la resistencia a antibióticos en la actualidad, cuáles son sus orígenes y por qué es tan peligrosa, y por el otro lado, porque estos países usualmente terminan incumpliendo las guías, y muchas veces es porque no tienen recursos o porque no tienen los protocolos estandarizados tan bien hechos, o porque sus aparatos estatales no son lo suficientemente fuertes como para garantizar una vigilancia efectiva de la práctica de los médicos, de la venta de los farmacéuticos y del uso de antibióticos agrícolas. Entonces, creo que es un debate también bien interesante. En cuanto a medicina y cultura, les quería comentar un poquito acerca de estudios antropológicos y sociológicos muy interesantes sobre medicina, pero digamos que esto se los dejo por si les interesa leerlo, si alguien le llama la atención, después podemos compartir documentos al respecto para que profundicen, pero creo que me voy a centrar sobre todo en este último de acá que me parece muy interesante, y es cómo el del ébola en África ha habido un problema enorme en los últimos años y de hecho explica en buena parte por qué el ébola, como sabemos, una enfermedad viral tan difícil de controlar y sobre todo tan letal, ha sido muy difícil de controlar en lugares como en algunos sectores de África subsahariana o, por ejemplo, en África Occidental. Y es que tiene que ver con diferencias culturales muy marcadas de fondo, porque en muchas de estas regiones, sobre todo en las tribus indígenas más alejadas, se ha difuminado, se ha extendido la creencia de que los médicos que intentan hacer las investigaciones de los antivirales contra el ébola son de hecho los culpables de la enfermedad. O sea, muchas de estas personas de indígenas africanas creen y culpan a los médicos por la enfermedad, en lugar de entender, en lugar de pensar que son ellos quienes vienen, quienes acuden a ellos para curarlos o para atenderlos, piensan que son ellos los responsables de que se estén enfermando y de que sus familiares estén muriendo. Y eso pues entendemos es supremamente perjudicial pues para poder controlar la enfermedad y de hecho en parte ha explicado por qué ha sido tan difícil de controlar el ébola en distintos brotes. El punto de acá tiene que ver con analizar las causas de fondo y es que muy probablemente para estas personas que tienen un sistema cultural completamente distinto, una cosmovisión completamente diferente y llegan estos médicos vestidos en trajes de astronautas a decirles que tienen que hacerles caso y que van a ser ellos los que los van a curar y muy probablemente ni siquiera hablan su mismo idioma, se sienten asustados y es altamente probable que tiendan a culpar a este desconocido o a este extraño por la enfermedad, porque es que antes de que llegaran los médicos en trajes espaciales, ninguno de sus familiares había muerto. Después de que ellos aparecieron, empezaron a enfermar. Entonces, por estas diferencias culturales y sobre todo por el poco esfuerzo que se ha hecho por cerrar esas brechas y por hacer a ellos más partícipes de los procesos, por educarlos o por informarlos o por hacerlos partícipes de las decisiones, es que se generan estos rechazos. Y estos rechazos se han materializado en estas comunidades en, por ejemplo, no permitir la entrada de médicos a sus comunidades, no tomarse los medicamentos o no participar de los ensayos clínicos de, por ejemplo, el remdesivir, que es un antiviral que mostró bastante efectividad contra el ébola, o incluso de vandalismo contra los médicos, contra los centros médicos y amenazas de muerte contra ellos. Entonces creo que esto nos muestra un poco cómo es que el choque cultural no es una cosa que se pueda dejar de lado. Definitivamente el ejercicio de la medicina tiene muchísima importancia a la hora de intentar hacerla de la mejor forma posible. Otra cosa último acá, y es que tiene que ver con el COVID-19, ¿qué aspectos definen una pandemia y cómo hablamos de una pandemia en particular? Creo que hay diferencias conceptuales importantes que deberíamos entender todos como cultura general, y es cuál es la diferencia entre un brote, una epidemia y una pandemia, ya para terminar el taller. Y es que
Cuando podemos hablar de pandemia, definitivamente se trata de una enfermedad que está extendida a nivel global. O sea que se encuentra en múltiples países, en múltiples continentes y sobre todo es una enfermedad que tiene transmisión comunitaria. Cuando hablamos de transmisión comunitaria, se trata de aquellas enfermedades en las cuales hay, digamos, contagio entre los mismos vecinos o entre los mismos pobladores del país. Es decir, no se trata de casos que hayan llegado de otro país o que hayan estado en contactos con viajeros, sino que ya definitivamente contagiaron a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. El ejemplo de esto, el primer caso de coronavirus en Colombia, por ejemplo, fue en marzo de digamos, de una mujer joven que llegó de viaje de Europa, si mal no recuerdo. El caso de ella se consideraría un caso importado y por ende no cuenta como pandemia. Ella probablemente después pudo haber contagiado a un amigo o o a algún familiar. Ellos son casos de contacto, ellos tampoco cuentan, pero si ellos contagian a alguien más, o sea, como ese tercer contagio, ya habla de transmisión comunitaria y ese es el punto definitivo para hablar de una pandemia. Decía, ya, en este contexto del COVID-19, ha sido muy interesante cómo ha surgido esto del nacionalismo de tratamiento, en el cual existe incentivos para que países muy poderosos y con más dinero apropien y acaparen, por decirlo de alguna forma, medicamentos contra el coronavirus, que de hecho ya está ocurriendo en la actualidad. Hace un par de días el gobierno de Estados Unidos compró todas las reservas del medicamento Remdesivir a la farmacéutica Gilead, que es quien ostenta la patente en la actualidad. Eso es algo altamente preocupante porque de los medicamentos que se han probado contra el coronavirus, el Remdesivir es hasta el momento, al menos para la FDA, el único que ha mostrado efectividad en algún grado. O sea, se cree que tiene algún grado de eficacia contra el coronavirus. Estados Unidos compró todas las reservas como por los próximos 2 meses de Remdesivir a la farmacéutica que la fabrica. O, por ejemplo, el Reino Unido, hace también un par de semanas, prohibió la exportación de dexametasona. La dexametasona también se vio que es un medicamento que ayuda sobre todo a los pacientes que están más críticos por coronavirus en UCI, y prohibió su exportación. Entonces ya el fabricante que hace dexametasona en Reino Unido no puede venderlo a otro país, so pena de recibir una pena severa por parte del gobierno británico. Noten cómo esto nos habla de un fenómeno que de hecho no es nuevo y que de hecho ocurrió en la última vez que nos enfrentamos a una pandemia, ciertamente no de estas características, pero una pandemia al fin y al cabo, como la de la gripe H1N1 en el 2009. En el 2009, cuando surgió la vacuna contra este virus, los primeros meses en los que se produjo la vacuna, de hecho, esta fue acaparada por los países ricos. No fue sino hasta un par de meses después que empezaron a llegar las vacunas y pudieron distribuirse a los países más pobres o países en vías de desarrollo. Y esto es problemático porque es que los países en desarrollo o los países más pobres dependen necesariamente de las donaciones que hacen los países ricos de la vacuna. O sea, los países ricos solamente donan su excedente. Cuando ya solucionaron su problema de salud interna, a través de la OMS, donan vacunas para que los otros puedan recibirlas. Antes de eso, definitivamente no ocurre. Y eso es algo que preocupa muchísimo a los expertos porque justamente en la actualidad, ante una pandemia de magnitudes insospechadas como esta del coronavirus, es altamente probable que esto pase cuando haya tratamientos o cuando haya vacunas disponibles. Entonces creo que aquellos que estemos en países en vías de desarrollo tendremos que esperar un poco más para poder obtener esta vacuna por estas dinámicas del nacionalismo de tratamiento. Y hay varios mecanismos por los cuales esto ocurre y esto es muy interesante para poder explicar cómo funciona. Las patentes, primero, pueden ser evadidas en el contexto de una pandemia. Es decir, hay una cosa que se llama, un mecanismo que se llama licencia obligatoria, en el cual el país básicamente obliga a la farmacéutica a liberar su patente. Es decir, dar el permiso y dar la información necesaria para que se puedan fabricar genéricos del medicamento. Eso es algo que de hecho yo hace algunos años en India, cuando el gobierno indio, las patentes pueden ser evadidas en contextos de pandemia o en contextos de urgencia de salud pública, como la que hizo el gobierno de India hace un par de años para saltar la patente de un medicamento contra la hepatitis C, porque esta enfermedad es muy frecuente y sin duda era un gran problema de salud pública para la población india, pues lograron hacer que se, digamos, liberar esa información para que nuevas casas farmacéuticas nacionales fabricaran el medicamento como genérico y poder hacerlo mucho más accesible. El problema de esto es que esto no se puede con todos los medicamentos y no se puede con todos los tratamientos. Por ejemplo, con las vacunas no es posible porque no existe algo así como una vacuna genérica. O sea, no es posible vacunar, no es posible fabricar una vacuna genérica. En ese orden de ideas, las vacunas requieren una tecnología y un nivel de especialización técnica mucho mayor que solamente unas muy pocas farmacéuticas pueden asumir en el mundo. Entonces, no existe cosa tal como vacunas genéricas y por eso ya que
nosotros como países, como habitantes de Latinoamérica, por ejemplo, probablemente tendremos que esperar un par de meses más después de que la vacuna esté disponible contra el COVID en caso de que pues, efectivamente se logre, porque creo que es un problema significativo. Todo esto contribuye a la última idea que les quería comentar desde el punto de vista del médico y es cómo ejercer la medicina en tiempos de COVID es particularmente difícil, porque en muchas ocasiones eh, las personas, y sobre todo en la actualidad, con toda esta proliferación de fake news y cosas por el estilo, hacen que sea muy difícil el ejercicio del médico, que muchas veces las personas, por la desinformación y por la falta de conocimiento, terminen teniéndole miedo al médico. Muchas veces se ha visto, eso ocurrido en múltiples países de América Latina, como les tiran café en la calle, les tiran cloro, los golpean, los amenazan en sus casas, incluso han recibido amenazas de muerte muchos médicos, porque muchos los responsabilizan a ellos como los culpables prácticamente únicos y exclusivos de contagiar a las demás personas, incluso teorías conspirativas que dicen como es que los médicos están inventándose diagnósticos para cobrar más plata, están metiendo pacientes a una unidad de cuidado intensivo solamente para facturar más, o incluso cosas un poco más extremas tipo que el coronavirus se transmite por las antenas 5G o que estas pistolas infrarrojas para medir la temperatura queman neuronas. Esas cosas se han escuchado, son frecuentes en redes sociales, son frecuentes en esta era de la hiperconectividad y de la hiperinformación, pero también de la enorme cantidad de fake news. Entonces, digamos que es una cosa que es muy importante y sobre todo que ha constituido una amenaza no solo para controlar la pandemia en abstracto, sino una amenaza concreta para el actor específico que son los médicos. Y eso sin duda es algo muy interesante en la actualidad y que nos hace, que creo que nos debería hacer reflexionar un montón y que se relaciona mucho con los que le comentaba de la medicina y la cultura y cómo interactúan constantemente y cómo determinan la manera en la que se puede practicar la medicina en la actualidad. Ahora, creo que esta era de la información también representa oportunidades y también representa cosas positivas, porque muchas veces existen en medio de la era de la información páginas especializadas con muy buen contenido y con muy buen nivel que definitivamente dan información útil para el paciente. Y como ya caracterizábamos que el paciente y como médicos nos interesa que cada vez sean más participativos y que la relación médico-paciente cada vez sea más vertical, perdón, cada vez sea más horizontal, o sea, cada vez sea menos paternalista y cada vez sea más participativa. El hecho de que el paciente tenga más información a través de estas nuevas medios de comunicación, del Internet, de WebMD o Doctor Google o lo que sea que el paciente busque, es de hecho conveniente o podría mostrarse que es conveniente. Incluso en estos espacios virtuales se abren muchas veces redes de apoyo de pacientes en las cuales personas que tienen enfermedad se ponen en contacto a través de foros, encuentran en estos espacios de apoyo y espacios de entender que no están solos con su enfermedad y que hay alguien más que está luchando por lo mismo que ellos y sin duda estas redes de apoyo repercuten de forma significativa en el pronóstico del paciente y lo hacen sentir mucho mejor y le dan mejor calidad de vida. El problema es que muchas veces estos pacientes hiperinformados son los mismos pacientes que llegan a consulta con el médico a exigirle un tratamiento o a exigirle un examen, por ejemplo, súper avanzado porque juran que tienen alguna enfermedad. Y eso es algo bien difícil de manejar, es algo que ocurre con mucha frecuencia y creo que muchas veces ha minado esa confianza que el paciente tiene en el médico. Ahora el paciente cree que sabe más que el médico porque googleó su enfermedad o porque escribió que tenía dolor de cabeza en Google y le apareció que una posibilidad era un tumor cerebral. Esas cosas ocurren y ese tipo de cosas son definitivamente importantes para analizar desde nuestra práctica como médicos, como nuestra existencia como pacientes en general y como nuestro labor en el sistema de salud. Y creo que este tipo de análisis matizados y adicionales son supremamente útiles para enfrentar este tipo de emociones en debate. Por ejemplo, si puedes pasar la diapositiva a la última, en la siguiente, en la cual eh, en la cual está esta moción que salió de hecho en el TODI del año pasado, en la cual dice, esta casa lamenta la normalización del uso de páginas de consultas médicas como WebMD, Bademecum o Family Doctor, etc. Creo que hay argumentos de lado y lado, tanto para lamentarlo como para celebrarlo, y como este uso de páginas de consultas médicas puede contribuir también a luchar contra estas fake news que ya caracterizábamos cómo son tan problemáticas. Entonces, definitivamente, este tipo de argumentos se pueden utilizar en debate, sirven un montón para estas mociones. Cada vez es más frecuente y con alegría he visto que cada vez salen más mociones sobre medicina y salud en nuestro circuito de debate. Y creo que sin duda estamos aprendiendo mucho más al respecto. Evidentemente, no hay mucho más que se puede hacer y muchísimo más por construir al respecto, pero que se están haciendo avances significativos, es muy cierto. Creo que eso sería todo. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por su atención. De nuevo, disculpas a ustedes por las dificultades técnicas, pero creo que
lo logramos sacar adelante. Y como les comentaba, el chat está abierto para que puedan hacer sus preguntas. Creo que acá hay una. Voy a revisar. En los sistemas de, nos pregunta Samuel Moreiro, dice, en los sistemas de inclusión, hablando específicamente de la población más vulnerable que necesita medicina urgente, ¿cuál es la forma más estratégica de defender el trade-off de mayor regulación, pero sin acceso inmediato? Ok, interesante esa pregunta. Yo creo que hay varias cosas ahí. Una de esas, y es tal vez la más importante, es sobre todo mirar qué cosas son simétricas en ese trade-off. Y es que si te das cuenta, el hecho de que haya un medicamento disponible para esta población más vulnerable, pero que cueste $1000 una dosis, básicamente da lo mismo a que no estuviera. O sea, el acceso depende necesariamente de que yo pueda costearlo o de que el paciente pueda comprarlo o de que yo como sistema se lo pueda financiar. Si el medicamento existe por la falta de regulación, pero la farmacéutica le puso el precio súper, hiper, mega alto, es básicamente igual a no tenerlo. Entonces creo que eso es un primer análisis. Segundo, es como definitivamente estos pacientes muchas veces son estratégicos, es decir, los pacientes que tienen enfermedades más extrañas o más costosas muchas veces están agremiados. Es frecuente que existan asociaciones de pacientes y que existan estos mecanismos de ellos para defenderse y para exigir por parte del Estado. Entonces creo que este tipo de grupos de presión es un razonamiento, un mecanismo interesante para hacernos creer que el Estado, dentro de la regulación, puede acelerar los procesos para permitir la inclusión de un medicamento que ellos puedan necesitar. Es decir, yo creo que uno puede defender la mayor regulación a evitar los sobrecostos y al mismo tiempo mostrar cómo es probable que dentro del sistema regulado haya incentivos para escuchar la presión de estos grupos de pacientes y acelerar sus trámites. Incluso en algunos países, por ejemplo, hablo en el caso particular de Colombia, en el que hace un par de años la salud se reconoció como un derecho fundamental, pues el hecho de que ahora sea un derecho fundamental independiente hace que sea tutelable. Y en ese orden de ideas, muchos pacientes digamos, han acudido al mecanismo de la tutela para solicitarle a un juez que apruebe su medicamento. Y es algo que de hecho se hace en la actualidad. Entonces creo que funciona y creo que se podría mostrar en esa forma ese trade-off. Si eso responde a tu pregunta, Samuel, creo que eso sería. La segunda es Ángel David, nos pregunta, ¿el médico puede abstenerse a trabajar con pacientes de COVID por su seguridad o aunque él no quiera, tiene que cumplir el juramento de servicio a humanidad a pesar de que eso vaya en contra de sus libertades? Sí, es un debate muy interesante. De hecho, en la actualidad, afortunadamente, la gran mayoría de países concuerdan en que el médico no está obligado a trabajar si no tiene los elementos de seguridad adecuados. Es decir, si el médico tiene que enfrentarse a un paciente con COVID-19 y tiene que, digamos, hacer una intubación orotraqueal, pero no cuenta con el tapabocas N95 específico y no cuenta con los elementos de protección adecuados, no está obligado a exponerse de esa forma. Ahora, si tiene los medicamentos, si tiene los elementos de protección, definitivamente estaría obligado a cumplir, pues, por cuestiones de servicio. Pero definitivamente importa un montón que, digamos, puede exigir que hayan condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio. Si no hay condiciones de seguridad apropiadas para el ejercicio de la medicina, el médico no está obligado y en teoría no tiene responsabilidad ética, ni disciplinaria, ni legal en caso de no asumir eh, ese paciente. Digamos que lo importante es que existan esos elementos de protección que sabemos en muchos países o en muchos contextos, sobre todo más vulnerables, no hay tanto, y eso es algo particularmente preocupante. Pero además, si miramos el cálculo utilitario, creo que incluso al sistema de salud le convendría invertir más en equipos, y aquí estoy divagando un poco, pero me parece interesante analizarlo, y es que, ok, yo puedo obligar al médico sin elementos de protección y sin seguridad a atender al paciente con COVID. Ese médico muy probablemente podía salvar y cuidar 10, 20 vidas. Si el día de mañana ese médico está enfermo, es un médico menos para atender a 20 personas. O sea, creo que incluso al sistema de salud y al Estado le conviene proteger a sus profesionales y a sus médicos porque son ellos los que garantizan que se puedan atender más personas. Entonces, definitivamente, para responder puntualmente a tu pregunta, el médico sí podría abstenerse si no tiene los elementos. Si tiene los elementos de seguridad, pues definitivamente tiene un deber de cumplir. Pero lo importante, ante todo, es su seguridad. Espero que eso resuelva tu pregunta. Beatriz Ariza nos pregunta, ¿cómo se pudiera mejorar el déficit de profesionales médicos? Es una pregunta, de hecho, importante porque en muchos países se ha visto esto. Una de las cosas creo que podría ser similar a lo que estaba en la moción que les ponía de ejemplo, y es la posibilidad de dar certificaciones, digamos, de competencias. Me explico, porque en la actualidad, para yo poder trabajar como
digamos, en una unidad de cuidado intensivo, necesito ser un médico especialista en cuidado intensivo. Eso implica estudiar 6 años como médico y luego 3 o 4 años de especialización más para poder ser intensivista. Creo que evidentemente formar profesional médico de calidad toma mucho tiempo. En el contexto de una crisis como la que estamos en la actualidad, lo que se ha propuesto es que, por ejemplo, médicos generales o médicos de otras especialidades puedan tomar cursos cortos que certifiquen sus capacidades y sus competencias para tratar pacientes específicos de la crisis. Ejemplo, hacer cursos de 6 meses o algo por el estilo, una certificación de 3 meses en manejo exclusivo de pacientes de COVID y podamos así aumentar la cantidad de profesionales que están disponibles. Eso como una medida a corto plazo en la contingencia que estamos enfrentando, creo que puede aportar al déficit de profesionales médicos. Lo otro tiene que ver definitivamente una medida más a largo plazo y es garantizar mayor acceso a este tipo de carreras y a este tipo de profesiones, porque creo que digamos, todo el tiempo las personas se van a enfermar y todo el tiempo hay personas que quieren estudiar medicina, pero en muchos contextos no todos pueden estudiar medicina, porque sin duda hay pocos cupos en las facultades y los cupos que hay son extremadamente caros. Es decir, en muchas universidades, particularmente en las privadas, en diferentes países, la carrera de medicina es exageradamente costosa. Entonces, definitivamente esta barrera de acceso ha impedido que se formen muchos más profesionales y evidentemente los cupos en las universidades públicas que son más accesibles, pues son muy, muy limitados y terminan siendo muy competitivos. Entonces, creo que el alto costo de la carrera y cómo históricamente la carrera de medicina ha sido solamente accesible a un pequeño grupo de personas privilegiadas por su posición socioeconómica, es una cosa que se debe trabajar, esto pues en el largo plazo. Creo que, espero que eso también responda a tu pregunta, definitivamente se requiere más inversión en el sistema, a mi modo de ver. Emilio nos pregunta, ¿cómo desmontar los argumentos de las personas antivacunas? Ajá, y los antivax. Es un tema bien divertido. Yo creo que antes que nada, yo creo que hay que entender qué justifica este tipo de pensamientos, ¿sabes? Yo creo que primero, o sea, evidentemente para argumentarlos, intentar desmontarlos, necesitamos entender por qué ellos creen ese tipo de cosas. Y creo que como seres humanos es muy frecuente que intentemos encontrar explicaciones bajo nuestro marco de creencias para lo que ocurre en el mundo. Porque es que aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro control o que no comprendemos en el mundo es algo que da miedo, es algo que de verdad da pánico. Y eso es lo que explica que las personas se crean fake news o se crean ese tipo de argumentos. Entonces creo que esa es una cosa importante como en términos de empatía, comprender ellos por qué lo creen. Y es que en un escenario en el que estamos todos asustados, en el que estamos todos preocupados por cuidar de nuestra vida y de nuestra salud, es muy fácil asustarse y es muy fácil intentar aferrarse, intentar sentir que tenemos algo de control. Y muchas veces esa sensación de control se deriva de comprender cosas como antivax o, por ejemplo, esas teorías conspirativas del coronavirus que les comentaba. Una vez que entendemos esa posición, creo que hay una que me parece muy interesante y es comprender cuál es el origen del argumento de las personas antivacunas. Muchas veces el origen de su argumento es una investigación que salió a comienzos del año 2000 de un doctor, de un médico, que decía que asociaba en un paper, en un artículo científico, la aplicación de ciertas vacunas con el desarrollo de autismo en niños. Y eso fue, pues, evidentemente la hecatombe. Fue como el fin del mundo, todos los antivaxxers aparecieron después de esto, al menos la gran mayoría, y les dieron muchísimos argumentos, como yo no quiero que vacunen a mi niño porque no quiero que tenga autismo. Es algo, creo que es un miedo legítimo. El punto de esa investigación es que al poco tiempo se demostró que esa investigación fue falsa. Se demostró que ese doctor había falseado los datos de sus investigaciones y que había manipulado los datos de su artículo para mostrar esa asociación entre vacunas y autismo. Pero en realidad eso nunca estuvo demostrado y en realidad nunca ocurrió. Intentó desmentirse, él tuvo que salir a dar una disculpa pública, el artículo quedó completamente desacreditado y se borró de todas partes, pero desafortunadamente el daño ya estaba hecho. Ya muchas personas habían leído eso, ya se había regado la noticia y ya fue muy difícil convencerlos de que no. Si me preguntas que si alguien te intenta argumentar esto de que las vacunas causan autismo, el punto tiene que ver con esto, con analizar cuál fue el origen de ese argumento y mostrar cómo ese doctor que inventó esa investigación, que literalmente es una falta a la ética y a la integridad científica, se demostró que había dicho mentiras y se demostró que era falsa esa investigación. Creo que ese puede ser un buen primer paso para desmontar su argumento, si te parece, Emilio. Creo que eso responde tu pregunta y ya. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ustedes por las preguntas. ¿Hay alguna otra duda? Creo que nos queda tal vez un par de minutos y si no ya con esto concluimos el taller.